Compañeros, vamos a iniciar un tema que es muy importante, también muy interesante. Ustedes van a apreciarlo, no solamente en el tema en sí directamente, sino lo que este tema nos permite entender de otros actos procesales que se tramitan a lo largo del juicio. El tema es el tema de demanda. En la clase pasada estábamos comentando, como lo hemos hecho en algunas clases anteriores, que pues a veces nos toca estar de parte del actor. En consecuencia nos toca desarrollar el ejercicio de la acción y lo hacemos en la demanda. A veces nos toca estar de parte del demandado, tenemos que oponer excepciones y tenemos que saber contestar muy bien la demanda. Pero hoy vamos a ver nosotros la demanda, nada más que pues vemos la demanda en un momento. Después de esta clase veremos la contestación de demanda o cuando la terminemos de explicar. Y ya de actos posteriores no hay una atención específica. Por eso cuando vemos demanda y que platicamos de las formalidades para realizarla, pues nos sirve de base para otros actos posteriores que necesitamos hacer. Entonces hay que poner mucha atención. Ya en el despacho en el que les toque a ustedes practicar, pues seguramente se van a sentir muy satisfechos porque dentro de los primeros ejercicios que nos empiezan a permitir los abogados patronos es que, oye, elabórame esta demanda. Bueno, hay demandas que no son tan complejas y ya nosotros la vamos haciendo. Ya nos sentimos más contentos cuando nos dicen, oye, pues contesta esta demanda, ya, porque ya requiere un poquito mayor de mayor complejidad y mayores conocimientos. Entonces, pero lo primero es casi la demanda. Entonces, fíjense bien, lo primero que tenemos que saber es qué es la demanda. Pues en materia procesal civil, la demanda en la mayoría de los casos es un documento, porque la forma que nosotros tenemos mayoritaria en nuestro procedimiento civil es la forma escrita. Entonces, al ser la forma escrita, pues en la mayoría de los casos la demanda es un documento. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se permite, porque lo vamos a ver cuando nos toque ver el juicio oral sumarísimo, que a veces la demanda se formule por comparecencia. Y entonces quiere decir que formularemos la demanda en forma verbal y la van a capturar por cualquiera de los medios. O sea, no nada más transcribir lo que nosotros estamos diciendo, sino nos pueden firmar y eso es válido. Entonces, en ese caso, la demanda pues será lo que esté o la forma en cómo la hagan constar, pero en la mayoría es un documento, así la entendemos nosotros. Ahora, en la demanda, como ya sabemos, porque lo vimos recientemente, en la demanda va el ejercicio de la acción. Cualquiera que sea la forma de la demanda, tendrá el ejercicio de la acción. Ahora, ¿qué más es la demanda? Pues recuerden, porque ya lo hemos visto varias veces, lo que es nuestro proceso o juicio. Aquí siempre les pongo demanda con sus pruebas, conciliación, contestación de demanda con sus pruebas, la audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación a sentencia, la sentencia y finalmente la ejecución de sentencia. Bueno, acá está la demanda. A todas estas etapas se les llama fases procesales. Entonces, si se fijan ustedes, la primera de las fases procesales es la de la demanda. Entonces, la demanda es un documento que tiene el ejercicio de la acción y que es la primera fase procesal. Y al ser la primera fase procesal, también nos marca el inicio de la instancia. Aquí empieza la instancia. ¿Qué es la instancia? Es el periodo comprendido desde que se demanda hasta que se dicta sentencia. A esto le llamamos nosotros la primera instancia. Incluso por eso, al juez que conoce de este juicio le llaman juez de primera
instancia. Entonces, puntualizando, la demanda es un documento en el que va el ejercicio de la acción. La demanda marca el inicio de la instancia y es una etapa procesal. Pero tiene otra cosa que la hace distintiva de todo lo demás. Aquí en la demanda, el actor formula la reclamación principal. ¿Por qué? Porque a lo mejor a lo largo del juicio hay otras reclamaciones, pero la reclamación principal se formula en la demanda. La reclamación principal se refiere a que el actor quiere someter el interés del demandado al interés propio. Quiero que me pagues, quiero que me devuelvas, quiero que me otorgues esta escritura, quiero que respetes este derecho. Lo principal se dice aquí, en la demanda. A lo mejor a lo largo del juicio hay otras reclamaciones y las reclamaciones no solamente ya las va a hacer el actor, o sea, las puede hacer el demandado por muchas razones, puede intentar incidentes, pueden oponer recursos, etcétera. Pero la principal reclamación del juicio se da aquí en la demanda. Entonces, vamos nosotros a puntualizar qué es la demanda. Una fase procesal es un documento que tiene o contiene el ejercicio de la acción, marca el inicio de la instancia y contiene la reclamación principal del actor. Y aunque parezca lógico, pues lo tenemos que reiterar. ¿Quién hace la demanda? Pues la hace el actor, ¿verdad? A través y con sus representantes que son su abogado patrono, pero el actor es quien hace la demanda. Ahora, la demanda, ¿qué requisitos tiene? Es lo que nosotros necesitamos saber. Miren, tenemos que distinguir en los requisitos de fondo y forma. ¿Qué ocurre? Que los requisitos los tenemos que cumplir ineludiblemente. Y si no cumplimos los requisitos de fondo, pues nos van a desechar la demanda. Y si no cumplimos los requisitos de forma, pues podemos tener una prevención o no nos van a entender, pero tenemos que saber perfectamente bien cuáles son los requisitos de fondo. Ahora, si nosotros nos vamos a nuestro Código de Procedimientos Civiles, pues no van a encontrar, estos son los requisitos de fondo y estos son los requisitos de forma. O sea, que vienen señalados indistintamente y no vienen identificados. Este es un requisito de fondo y este es un requisito de forma. Vienen señalados los requisitos de fondo y forma en requisitos de la demanda. Y muchos de los requisitos de forma también vienen en formalidades judiciales, que eso sí hay un capítulo especial y que nosotros ya vimos las formalidades judiciales. Ahora, lo primero que vamos a ver son los requisitos de fondo. Esos requisitos de fondo, pues antes nos los enseñaban y voy a platicarles un poquito a través de conocer lo que se llamaba el dístico latino. Y la demanda, pues se llama un libelo, o sea, es el diminutivo de libro en latín. Entonces aprendíamos el libelo y aprendíamos el dístico latino, que es, o dice más o menos así, no se preocupen porque les voy explicando uno por uno, o sea, lo digo de corrido porque así es, dice el dístico latino, quis quid coram quo, quajure petatur et a quo. Estos son los requisitos, dice al final, est ordine confectus quisqua libellus habet. ¿Qué significa esto? Fíjense bien. ¿Quién demanda? ¿Ante quién se demanda? ¿Contra quién se demanda? ¿Con qué derecho se demanda? Y lo que se demanda. Fíjense bien. Y vamos a ir explicando uno por uno. Al final dice, es la manera ordinaria de confeccionar un libelo, o sea, una demanda. Entonces, vamos a ir viendo. Cada uno de estos requisitos los tenemos que observar y si no los observamos, pues vamos a originar que nos desechen la demanda, pero son requisitos lógicos y que tienen aparejadas cada uno de estos requisitos
una explicación. Miren, el primer requisito, ¿quién demanda? Este es muy importante. Quien demanda es el actor y nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que podemos demandar por nuestro propio derecho o podemos demandar por nuestra representación, si tenemos o no capacidad de ejercicio. O sea, todas las personas pueden acudir, nada más que las personas que tienen capacidad de ejercicio lo pueden hacer directamente, las personas que no la tienen, como los menores de edad, los discapacitados, también pueden hacer valer sus derechos, pero lo tienen que hacer a través de sus representantes. Ahora, quien demanda tiene que decir su nombre completo. Y esta es la primera parte que yo quiero recalcar con ustedes, porque, aunque nos detengamos así en la explicación de cada uno de los requisitos, porque puede haber mucha confusión. Miren, nosotros, por ejemplo, yo me llamo Jorge Francisco, pero unos amigos me conocen como Jorge, otros como Francisco, pero yo pues por eh, pues, el conocimiento de esto siempre utilizo ambos nombres. Yo soy Jorge Francisco Díaz Gil. Bueno, pero muchos de nuestros clientes no lo hacen así. Hagan de cuenta que nuestros clientes a lo largo de su vida, de repente, pues, se les hace más fácil. Yo soy Jorge Díaz Gil, pero ya se quitaron el Francisco. Y en un acto, pues, comparecieron y como fue un acto a lo mejor notarial, sí le pusieron Jorge Francisco. Pero vamos a pensar que en otros actos nada más le hayan puesto Jorge o en otros le hayan puesto Francisco. Entonces, al principio yo tengo que decir con todos los nombres que me identifican. Yo soy Jorge Francisco Díaz Gil. Si en unos utilicé Jorge, pues soy Jorge Díaz Gil. Y si en otros utilizo Francisco, soy Francisco Díaz Gil. Y si me quité un apellido, pues le dejo nada más el Díaz y le voy poniendo IO. A veces a nosotros nos ha tocado, ¿verdad?, documentos donde una persona ha sido conocida de 7 formas distintas. Y miren, en el caso de la mujer es recurrente. ¿Por qué? Porque la mujer de repente pues decide casarse y sin que hoy esté obligada, ¿verdad? Afortunadamente, pues se ponía señora fulana de tal, de, y decían ya se pone el apellido de casado. Entonces, fíjense, ya va con 2 nombres distintos. La señora tal, de, lo que, bueno, afortunadamente hoy yo creo que corresponde a un contrasentido. La mujer no puede pertenecer así a otra persona, o sea, no es necesario que se ponga de, pero así ocurre, o sea, se pone de. Hay una situación que a veces ocurre, ¿verdad? Y que si la mujer es más longeva, pues el esposo fallece antes de ella y a partir de ese momento, entonces la señora ya no es de fulano de tal, sino es viuda de fulano de tal. Fíjense, llevan 3 nombres. Si, como ocurre en muchos casos, cuando es el nacimiento, pues no se ponen de acuerdo en el nombre, pues cuando tratan de obrar de manera que no entren en complejidades o diferencias con la familia materna o paterna, pues a la persona le ponen el nombre que quiere la familia materna, le ponen el nombre que quiere la familia paterna, le ponen el nombre del día del santo en que nació. Ya van 3 nombres. Claro que la persona cuando llega a la escuela, dijo 3 nombres y si uno no es muy agradable, pues lo omite. Entonces, imagínense cuántas veces una persona en actos que son de verdad importantes va cambiando de nombres. Entonces, cuando hace un acto importante como una demanda, pues tiene que poner todos. Entonces, lo primero, le tenemos que decir, a ver, ¿cómo se llama usted? Fulanito. Y oiga, ¿y no hay otros nombres? Ya de los documentos del acto o hecho jurídico generador del derecho que se va a debatir en el proceso, checamos, oiga, pues ya se puso otro. A ver, ahora su identificación, porque el día que comparezca la persona, ¿cómo creen que la van a reconocer en el juzgado? Ah, no, por la referencia del licenciado, no, por su identificación, pero en su identificación viene con otro. Y imagínense ustedes que a la persona que estaba en el registro de estado civil de las personas, al juez, se le ocurrió abreviar el nombre y en el IFE o INE actualmente
también lo abreviaron, pues es otro. Entonces, le teníamos que poner todos los que correspondan a la identidad física de una persona, que es el actor. Ahora, existe una carga hoy procesal. El actor tiene que decir cuál es su domicilio particular, o sea, dónde vive la persona. Ustedes ya vieron el concepto de domicilio, es donde reside habitualmente una persona. Entonces, tiene que decirse el domicilio, eso corresponde al quién, pero además el quién está obligado a un presupuesto procesal que es su abogado patrono. O sea, no puede omitir señalar quién es su abogado patrono. Y del abogado patrono, aunque no es necesario decir su cédula, y que por tradición siempre la decimos, y un abogado que ya tiene su cédula, pues la dice porque le gusta que lo identifiquen, que tiene la autorización federal para ejercer esa profesión. Bueno, lo que se exige es el título. Sí se tiene que decir el título y los datos de registro del título en el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, ya van más cosas que tenemos que decir respecto del quién. Ahora, el abogado patrono señala su domicilio para recibir notificaciones personales. Ya sabemos la situación de los medios de comunicación procesal y que nosotros, de aquellas notificaciones que sean personales, tenemos que señalar nuestro domicilio para ser notificados. Y esto es distinto a nuestro domicilio particular. El actor tiene que decir su domicilio particular y además decir el domicilio para las notificaciones personales. Y aunque no es una obligación, pero también decimos a qué personas autorizamos para recibir las notificaciones personales. Y en esa es donde ustedes, como estudiantes de la carrera de Derecho, empiezan a figurar en las actuaciones judiciales, porque los abogados patronos siempre, ya ni les van a preguntar, los van a autorizar a ustedes para recibir notificaciones personales. Entonces dice, mi abogado patrono es fulano de tal, con los datos de registro de su título tal, con domicilio para recibir notificaciones personales tal, y autorizando para recibir esas notificaciones personales, y ya entonces aparecen todos ustedes y se ve más apantalladora la demanda de un abogado patrono que tiene 5 pasantes, 6 pasantes, conjunta o indistintamente, ¿verdad? Entonces, este es el quién del dístico latino. ¿Quién? Ahora, ¿ante quién? ¿Ante quién es el juez del conocimiento? Y ese juez del conocimiento, pues, es eh, una persona que tiene una función a la que nos debemos dirigir con respeto. Siempre nosotros le decimos al juez, honorable juez. De una vez nos adelantamos porque corresponde a una de las formalidades que también ya vimos. No se nos admiten abreviaturas. No se les vaya a ocurrir a ustedes ponerles el C juez. Ah, C juez corresponde a ciudadano o corresponde a la abreviatura o a otra cosa. Como no se sabe, no podemos sujetarlo a una indefinición. Le tenemos que decir ciudadano juez. Si en el lugar hay varios jueces, ciudadano juez de lo civil en turno o de lo familiar en turno, ¿verdad? Nos referimos a él con respeto. Para dirigirnos al juez, quiere decir que previamente nosotros, pues, ya analizamos la competencia. O sea, ya sabemos ante qué juez vamos a promover. Acuérdense ustedes que nosotros ya vimos que la competencia es una facultad, es el límite de la jurisdicción. En forma sencilla, ¿verdad? La determinamos por los criterios de territorio, materia, cuantía y grado. Pero sabemos que cada derecho procesal tiene sus propias normas específicas de la competencia. Ya platicamos de muchas de ellas. Entonces, cuando nosotros ponemos al honorable juez de lo civil en turno, es porque nosotros ya sabemos que es el juez del lugar donde está el inmueble, es el juez de la materia, es el juez del grado, de la cuantía, del territorio. Bueno, entonces fíjense que aunque es una expresión concreta y sencilla de nuestra demanda, pero es una pues consecuencia, si se nos hace sencilla, de que ya estudiamos y definimos las reglas de la competencia. Entonces, el juez ante el que nos dirigimos
Solo les comento que hay que designarlo, si le quieren llamar ciudadano juez completo, si le quieren llamar honorable juez, está bien, y que es lo primero que se anota en la demanda. De momento no se preocupen por el orden de la demanda, porque dentro de de nuestra clase, nosotros vamos a ver primero qué es demanda, que ya lo platicamos, después requisitos de fondo de la demanda, luego requisitos de forma de la demanda, luego estructura de la demanda. Ahí en la estructura de la demanda vamos a ver dónde se pone cada una de los requisitos, estructura de la demanda. Luego vamos a ver documentos que se deben acompañar a la presentación de la demanda, y por último vamos a ver efectos de la presentación de la demanda. Ahora, platicamos un poquito sobre el contra quién. Obviamente es el demandado. Pues la primera situación que nosotros debemos observar es que debemos identificar perfectamente al demandado. ¿Identificarlo cómo? O sea, con todos los nombres que tenga. Y aquí todavía con mayor cuidado, porque normalmente la persona que celebra un acto jurídico y que desde que lo celebra piensa no cumplirlo, pues nos da datos que pudieran inducir al error. Cuando nuestro cliente nos va a ver con un documento donde solo tiene un apellido, decimos, oye, ¿y cómo es su otro apellido? No, pues no sé, nada más le puso así. Eso nos da a entender que desde el principio el demandado como que estaba previendo no cumplir, y que ya es un demandado corrido porque ya tiene experiencia en demandas y sabe que si no hay una identidad, o sea, hacia él, a lo mejor lo absuelven porque no lo estamos identificando adecuadamente. Entonces, como abogados, a ver, vamos a preocuparnos primero por el nombre. ¿Cómo se llama bien esta persona? ¿Te dio alguna identificación? Pues si no se las dio, entonces nosotros vamos a tener que llevar junto con nuestro cliente un proceso de estar seguros de cómo se le llama a la persona, ¿verdad? Después de que nosotros ya identificamos cómo se le llama, pues vamos nosotros a señalar el domicilio para su emplazamiento, para ser llamado a juicio. Fíjense bien, acá está nuestro juicio. Vean que antes de que conteste la demanda hay una conciliación. O sea, ser llamado a juicio acá significa que primero vaya a la conciliación, o sea, sea citado a la conciliación. Si no se llega a una conciliación, entonces se le va a emplazar para que conteste la demanda. Ya vimos que es el emplazamiento, pero fíjense, nosotros tenemos que señalar su domicilio. Y aquí es algo sumamente importante, porque para establecer adecuadamente el litigio, o sea, el conflicto de intereses, lo tenemos que llamar adecuadamente. ¿Qué es adecuadamente? Miren, que estemos seguros de que fue notificado o llamado a juicio en el domicilio que le corresponde, porque cuando el demandado vaya a ver a su abogado, dentro de las cosas que el abogado va a checar es que haya sido llamado a juicio en el lugar que le corresponde. Si el demandado le decimos, oye, ¿y dónde te notificaron a ti el emplazamiento? Pues en la casa de mi hermana. Caray, qué bueno para nosotros, porque vamos a poder promover una nulidad por una notificación que no se hizo adecuadamente. Entonces, si nosotros somos la parte actora, si estamos haciendo la demanda, pues vamos a ver que el domicilio que le señalemos a la persona sea el correcto. Ahora, ¿qué pasa si la persona, desde plantear el acto inicial, pues nos trató de llevar al error? O sea, el demandado, que nos señaló como domicilio su negocio. Y entonces nosotros, como ustedes ya están llevando derecho civil, dicen, oye, ¿cuál es el domicilio de una persona? Pues el código dice que es el lugar donde reside habitualmente la persona, pero pues no reside habitualmente en su negocio. Fíjense, su domicilio particular es otro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ya sabemos que tiene dos lugares donde él señaló. Para evitarnos problemas, pues vamos a señalarle los dos. O sea, le señalo como domicilio para ser citado, llamado a juicio, emplazado, o porque yo no sé. Yo le voy a señalar esos. Ahora,
pudiera caer en un caso todavía más difícil. Pues no sé el domicilio de la persona. Y si no sé el domicilio de la persona, pues checamos lo de la clase de medios de comunicación procesal, y cuando vimos la notificación, la forma de notificación por edictos, vimos que primero tenemos que cerciorarnos o de que no sabemos el domicilio preguntando en los lugares donde tienen registro de las personas. Pues no sabemos dónde viva la persona. Ya lo acreditamos. Además, se lo declaramos bajo protesta de decir verdad al juez. Declaro bajo protesta que no sé el domicilio. Bueno, pues lo vamos a llamar a juicio a través de edictos que se publiquen en el periódico de mayor circulación, 3 en forma consecutiva, ¿verdad? Y ya lo estamos llamando legalmente. Pero esto lo tenemos nosotros que cumplir respecto de el quién, contra quién estamos demandando, que es el demandado. O sea, fíjense bien, tanto del actor como del demandado, lo que es el problema de nosotros es la identidad de la persona. ¿La identidad de qué? De que nosotros demandemos a la persona que legalmente va a tener que cumplir. Esto ya lo vimos, y vean que todo va teniendo secuencia. Esto es la legitimación. Nosotros, bueno, voy a demandar a fulano de tal porque es el que va a tener que cumplir. Y yo también voy a tener que acreditar que estoy legitimado activamente. O sea, voy a tener que hacer coincidir a la persona que ejercita el derecho conmigo. Y de lo mismo voy a hacer contra el demandado. Entonces, vean, vamos 3 situaciones de nuestro dístico latino. ¿Quién demanda? ¿Ante quién se demanda? ¿Y contra quién se demanda? Y dejamos para la clase siguiente, ¿verdad? Lo que se demanda, con qué derecho se demanda, para que lo expliquemos a detalle. Yo también les voy a pedir que se preparen para que en la clase, al tomarla, ¿verdad?, tengan ustedes una hoja tamaño oficio, porque, bueno, aquí tenemos nuestro proceso, ¿verdad? Al reverso no tenemos, pero esto nos va a permitir explicar en las formalidades, nuevamente, nuestros requisitos de forma que vamos a observar para la elaboración de nuestra demanda. Entonces, explicamos ahorita del dístico latino quién demanda, ante quién se demanda y contra quién se demanda. Y pues en la próxima clase vamos a explicar lo que se demanda. Gracias, compañeros. Nos estamos viendo. Recuerden, cualquier pregunta por correo les he estado contestando en las que me han formulado. Estén muy bien. Hasta luego.